Quiero que respires profundo, que aquietes tu corazón aunque esté lleno de dolor o rabia, y que me permitas guiarte en este camino de comprensión. No estás solo, no estás sola. Yo estoy aquí contigo y, más importante aún, Dios está aquí con nosotros. Él ve tu dolor, cuenta cada una de tus lágrimas, conoce cada grieta de tu corazón roto. Y te prometo que al final de este mensaje, aunque tal vez no tengas todas las respuestas que buscabas, tendrás algo mejor. Tendrás paz, tendrás claridad y sobre todo tendrás la certeza de que Dios no te ha abandonado, ni siquiera en medio de la más oscura traición. Entonces quédate conmigo. Este no será un camino fácil, pero será un camino de sanación. Vamos a hablar de cosas que duelen, de realidades que muchos prefieren ignorar, pero también vamos a descubrir verdades que transformarán tu manera de ver el sufrimiento, la justicia y el amor de Dios. Vamos a entender juntos cómo el Señor responde a la infidelidad, cómo obra su justicia perfecta y cómo incluso en medio de la peor traición, Él está tejiendo un plan de redención que va más allá de lo que nuestros ojos limitados pueden ver. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida para siempre. Cuando me siento en el confesionario, hermanos míos, y escucho las historias de quienes han sido víctimas de la infidelidad, hay un patrón que se repite una y otra vez. La primera reacción casi siempre es la misma, la incredulidad. No puede ser verdad, tiene que haber un error, mi esposo no sería capaz, mi esposa jamás me haría esto. Es como si el cerebro se negara a procesar una realidad demasiado dolorosa para ser aceptada. Recuerdo a una mujer que vino a verme hace algunos años, una señora de unos 50 años, elegante, de esas que siempre tienen todo bajo control. Me contó que había encontrado mensajes en el teléfono de su esposo, mensajes que no dejaban lugar a dudas. ¿Y sabes qué me dijo con una voz que apenas era un susurro? Padre, yo sé lo que vi, pero mi mente sigue buscando explicaciones. Tal vez es una broma, tal vez son mensajes viejos, tal vez no significan lo que creo que significan. Es increíble cómo la mente humana se protege del dolor aplazando la verdad. Pero luego viene la segunda etapa, y esta es aún más devastadora que la primera. Es el momento en que la realidad se impone con toda su crudeza, cuando ya no hay forma de negar lo evidente, cuando las pruebas son irrefutables y la verdad estalla como una bomba en medio de tu vida. Entonces llega el dolor físico. Sí, has oído bien, físico, porque el sufrimiento emocional extremo se manifiesta en el cuerpo. He visto personas que literalmente no pueden respirar, que sienten un peso en el pecho como si alguien estuviera sentado sobre ellos, que pierden el apetito por completo o al contrario, comen compulsivamente buscando llenar ese vacío que nada parece poder colmar. El insomnio se vuelve tu compañero constante y cuando finalmente logras dormir, las pesadillas te persiguen. Tu cuerpo sabe que algo terrible ha sucedido y reacciona como si estuviera en peligro de muerte, porque en cierto sentido así es. Y después de ese dolor paralizante viene algo que muchos no esperan, la ira. Una rabia profunda, visceral, que te asusta porque no sabías que eras capaz de sentir algo así. Es una furia que quiere destruir, que fantasea con la venganza, que imagina 1000 formas de hacer pagar al infiel por lo que te hizo. Y aquí, hermano, hermana, es donde comienza realmente nuestra reflexión sobre la justicia divina. Porque esa ira que sientes, esa sed de justicia que te consume, no es completamente incorrecta. Hay una parte de ella que es legítima, que responde a una violación real de algo sagrado. El problema no es que quieras justicia, el problema es cuando esa justicia la queremos administrar nosotros mismos, cuando nos convertimos en jueces y verdugos, cuando tomamos el lugar de Dios. La Biblia está llena de historias sobre la infidelidad y sus consecuencias. Piensa en el rey David, un hombre según el corazón de Dios, que cayó en adulterio con Betsabé y luego mandó matar a su esposo Urías para encubrir su pecado. ¿Qué hizo Dios? No lo fulminó con un rayo, no lo destruyó inmediatamente. Envió al profeta Natán, quien con una parábola hizo que David viera la magnitud de su pecado. Y las consecuencias fueron terribles. El hijo, nacido de esa unión, murió. La violencia nunca se apartó de su casa. Sus propios hijos se rebelaron contra él. ¿Fue esto un castigo de Dios o la consecuencia natural del pecado que había sembrado? Aquí está el primer gran misterio que debemos comprender. Muchas veces el castigo de Dios no es algo que Él añade desde afuera, sino algo que brota naturalmente de nuestras propias acciones, como la cosecha inevitable de las semillas que hemos plantado. Cuando alguien comete adulterio, cuando traiciona los votos sagrados que hizo ante Dios y ante los hombres, pone en marcha una cadena de consecuencias que no pueden detenerse fácilmente. Es como tirar una piedra en un lago tranquilo.
Las ondas se expanden y se expanden, tocando orillas que nunca imaginaste alcanzar. Los hijos sufren aunque intentes ocultarles la verdad, porque los niños sienten la tensión, perciben las mentiras, absorben el dolor del ambiente como esponjas. Las familias extendidas se dividen, los amigos toman partido, la comunidad se convulsiona. Y la persona infiel, aunque al principio puede estar ebria con la emoción de lo prohibido, eventualmente despierta una realidad que no esperaba. Porque nadie escapa a las consecuencias de sus actos, nadie. Es una ley tan firme como la gravedad. Pero aquí viene algo que necesito que entiendas con absoluta claridad, porque es crucial para tu sanación. Las consecuencias que sufre la persona infiel no son tu responsabilidad ni deben ser tu obsesión. Dios no necesita que tú seas su brazo ejecutor, no requiere que tú te encargues de administrar su justicia. De hecho, cuando te aferras a ese deseo de venganza, cuando vives pendiente de ver cómo esa persona paga por lo que te hizo, quien realmente sufre eres tú. Es como tomar veneno esperando que el otro muera. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Estas palabras no son una sugerencia amable, son una verdad liberadora que puede sacar el peso aplastante del resentimiento de tus hombros. ¿Y sabes qué? Cuando finalmente sueltas, cuando entregas ese dolor a Dios y le permites a Él ser el juez, algo milagroso sucede. No es que dejes de importarte la justicia, no es que minimices el daño que te causaron. Es que encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de ver sufrir al otro, que no está condicionada a que el infiel reciba su merecido según tu cronograma o tus expectativas. Encuentras la libertad de vivir tu vida sin estar encadenado emocionalmente a quien te traicionó. Y déjame decirte algo desde mi experiencia. He visto más sanación genuina en personas que soltaron y confiaron en Dios que en aquellas que gastaron años tratando de asegurarse de que su ex pagara por lo que hizo. Ahora bien, esto no significa que Dios sea indiferente al pecado o que la infidelidad no tenga consecuencias espirituales graves. Todo lo contrario. El adulterio es uno de los 10 mandamientos, no una sugerencia casual. No cometerás adulterio, dice el Señor con una claridad que no admite interpretaciones creativas. Cuando alguien viola este mandamiento, cuando rompe el pacto sagrado del matrimonio, se separa de Dios de una manera profunda y dolorosa. Es como cortar el cable que te conecta a la fuente de vida, luz y amor. Y aunque Dios sigue amando a esa persona con un amor infinito e incondicional, la persona misma se ha colocado en un estado de lejanía espiritual, en lo que la Iglesia llama estado de pecado mortal. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que la persona que vive en adulterio, si no se arrepiente sinceramente y no busca la reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión, está en grave peligro espiritual. No puede comulgar, porque estaría recibiendo el cuerpo de Cristo en estado de pecado, lo cual añadiría otro pecado grave. Su vida de oración se ve afectada, porque es difícil hablar con Dios cuando estás conscientemente en rebelión contra Él. Sus decisiones se nublan, porque cuando te alejas de la fuente de la sabiduría empiezas a caminar en oscuridad. Y lo más terrible de todo, si esa persona muriera en ese estado sin arrepentimiento, enfrentaría la condenación eterna. No porque Dios sea cruel o vengativo, sino porque ella misma ha elegido la separación de Dios, y Dios respeta esa libertad incluso hasta las últimas consecuencias. Pero escúchame bien, porque aquí hay algo que muchos malinterpretan. Dios no está sentado en el cielo frotándose las manos con satisfacción cuando un pecador sufre. No está contando los puntos de dolor para ver si ya es suficiente castigo. El corazón de Dios es el corazón de un padre que llora cuando sus hijos se lastiman, incluso cuando lo hacen por sus propias malas decisiones. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo regresa destrozado después de haber desperdiciado su herencia en una vida de desenfreno, el padre no le dice: te lo dije, ahora sufre las consecuencias como mereces. No, el padre corre hacia él, lo abraza, ordena traer el mejor vestido, mata el ternero gordo y hace una fiesta, porque Dios no se alegra en el castigo, se alegra en la restauración. Su justicia siempre está al servicio de su misericordia, nunca al revés. Entonces, ¿cómo castiga Dios realmente a quien te fue infiel? La respuesta más profunda es esta: lo castiga permitiéndole experimentar las consecuencias naturales de su pecado, alejándole de su presencia en la medida en que la persona misma elige alejarse y esperando, siempre esperando con paciencia infinita, a que esa alma perdida vuelva a casa.
El castigo de Dios es paradójico porque incluso en su severidad hay una invitación al arrepentimiento. Las crisis, los dolores, las pérdidas que experimenta una persona después de la infidelidad no son golpes arbitrarios de un Dios vengativo, son llamados de atención de un Padre amoroso que dice: detente, mira lo que estás haciendo, mira hacia dónde te diriges, vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde. Ahora quiero llevarte más profundo todavía, quiero que veas algo que pocos comprenden sobre la naturaleza del pecado y sus consecuencias. Cuando alguien comete adulterio, no solo daña a su cónyuge y a su familia, se daña profundamente a sí mismo de maneras que tal vez no son inmediatamente visibles, pero que son devastadoras a largo plazo. He hablado con muchas personas que fueron infieles, que después, años después, vienen a mí con un arrepentimiento genuino. ¿Y sabes qué me dicen casi todos? Con lágrimas en los ojos y una voz quebrada por el remordimiento: Padre, si hubiera sabido el precio que iba a pagar, si hubiera podido ver todo lo que iba a perder, jamás lo habría hecho. Ningún momento de placer vale la destrucción que causé, porque verás, hermano, hermana, el pecado siempre promete más de lo que da y cobra más de lo que advierte. La infidelidad se presenta como emocionante, como liberadora, como la solución a un matrimonio aburrido o problemático. Se disfraza de amor verdadero, de conexión auténtica, de finalmente haber encontrado a tu alma gemela. Pero todo eso es mentira, es el disfraz con el que el demonio vende su veneno. La realidad que descubres después es muy distinta. Relaciones construidas sobre la mentira raramente prosperan. Los hijos que te pierden el respeto y la confianza, la culpa que te persigue en los momentos de silencio, la vergüenza que sientes cuando te miras al espejo, el desprecio de la comunidad, la pérdida de amistades, los problemas legales y económicos de un divorcio y sobre todo esa sensación terrible de haber traicionado lo más sagrado que tenías. Y aquí viene algo que quiero que entiendas porque es profundamente importante. Muchas personas que sufren por la infidelidad de su pareja se obsesionan con la otra persona, con el amante, la amante. Quieren saber quién es, cómo es, qué tiene que ellos no tengan. Se torturan imaginando los encuentros, comparándose, sintiéndose inferiores. Pero déjame decirte algo con toda la verdad de mi experiencia pastoral. En la inmensa mayoría de los casos, la infidelidad no tiene que ver con que el otro sea mejor, más atractivo o más interesante. Tiene que ver con vacíos internos de la persona infiel, con inmadurez emocional, con búsquedas equivocadas de felicidad, con falta de compromiso genuino, con debilidad espiritual. El problema no eres tú, el problema está en quien eligió traicionarte. He visto situaciones donde el infiel deja a una persona maravillosa por alguien objetivamente menos atractivo, menos inteligente, menos todo. Y la persona traicionada se vuelve loca tratando de entender por qué. La respuesta es que la infidelidad no es racional, no sigue la lógica del sentido común. Es un acto de profunda irracionalidad espiritual. Un momento donde la persona se ciega a la realidad y persigue una ilusión. Y cuando esa ilusión se desvanece, cuando la realidad inevitable se impone con toda su dureza, el despertar es brutal. He visto a personas que dejaron matrimonios de 20, 30 años por una aventura que no duró ni 2 años. Y luego se quedan solos, arrepentidos, habiendo perdido familia, hogar, respeto. ¿Y para qué? Para nada. Para una mentira brillante que se convirtió en cenizas en sus manos. ¿Esto significa que debemos alegrarnos del sufrimiento del infiel? No, 1000 veces no. Si has sido traicionado y encuentras satisfacción en el dolor de quien te traicionó, debes examinar tu corazón con honestidad porque algo no está bien ahí. Esa no es la respuesta de un corazón sanado por Cristo, es la respuesta de un corazón todavía preso del resentimiento. Jesús fue absolutamente claro: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. Palabras duras, hermano mío, hermana mía, palabras que cortan como espada de doble filo, pero son el camino hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera paz, hacia la verdadera santidad. Déjame decirte algo más que tal vez nunca habías considerado. La mayor venganza, si podemos llamarla así, que puedes tomar contra quien te fue infiel es vivir bien. No me refiero a publicar fotos falsas en redes sociales pretendiendo que eres feliz para que tu ex te vea y se arrepienta. Eso es infantil y patético, perdona mi franqueza. Me refiero a realmente sanar, realmente crecer, realmente convertirte en la mejor versión de ti mismo que puedes ser cuando encuentras la paz en Dios, cuando reconstruyes tu vida sobre cimientos sólidos,
Cuando perdonas genuinamente y sueltas el pasado, cuando vuelves a sonreír con autenticidad, cuando redescubres tu valor y tu dignidad como hijo o hija de Dios, eso es lo que realmente cierra el capítulo. Porque ya no eres una víctima, ya no eres alguien definido por lo que te hicieron, eres una persona nueva, redimida, libre. Ahora, déjame hacerte una pregunta que tal vez te incomode, pero que necesitas considerar con seriedad. Es posible que en algunos casos, aunque nunca justifica la infidelidad, haya habido factores en el matrimonio que contribuyeron a crear un ambiente propicio para que ocurriera. Antes de que me malinterpretes, escucha bien lo que estoy diciendo. La responsabilidad del adulterio recae 100% sobre quien lo comete. Nadie obliga a nadie a ser infiel. No importa cuán difícil sea tu matrimonio, no importa cuán solo te sientas, no importa cuántos problemas tengas con tu cónyuge, siempre hay opciones que no incluyen la traición. ¿Podrías buscar consejería matrimonial? ¿Podrías hablar honestamente con tu pareja? ¿Podrías incluso, en casos extremos, buscar una separación de manera honesta y transparente? Pero nunca la infidelidad es la opción correcta. Dicho esto, también es verdad que algunos matrimonios se encuentran en estados de abandono emocional, de frialdad afectiva, de descuido mutuo que los hace vulnerables. Si has sido traicionado, es posible que en tu dolor te resistas a cualquier tipo de autorreflexión pensando que eso sería culparte a ti mismo por lo que otro hizo. Y tienes razón en resistir la culpa porque no eres culpable del adulterio de tu pareja, pero ¿es posible que haya lecciones que aprender sobre cómo construir relaciones más sanas en el futuro? ¿Es posible que haya patrones que debas examinar no para justificar lo que te hicieron, sino para crecer como persona? Esta reflexión no es para el infiel. Esa persona tiene sus propios pecados con los que lidiar. Esta reflexión es para ti, para tu propio crecimiento espiritual y emocional. He conocido personas que después de atravesar el infierno de una infidelidad y hacer este trabajo interior profundo, han salido transformadas de maneras increíbles. Han aprendido a comunicar mejor, a expresar sus necesidades, a no dar por sentado a las personas importantes en su vida, a invertir en sus relaciones, a ser más conscientes de la fragilidad de todos los vínculos humanos. Y algunos, con un trabajo enorme de ambas partes, han logrado reconstruir sus matrimonios de una manera más fuerte, más consciente, más madura que antes de la crisis. No todos los matrimonios sobreviven a la infidelidad y no todos deberían sobrevivirla, especialmente si hay un patrón de infidelidad repetida sin arrepentimiento genuino. Pero algunos sí pueden sanar y cuando lo hacen se convierten en testimonios poderosos del poder redentor de Dios. Pero volvamos a nuestra pregunta central. ¿Cómo castiga Dios a quien te es infiel? Ya hemos hablado de las consecuencias naturales del pecado, de la separación espiritual que causa, del sufrimiento que eventualmente cosecha la persona infiel. Pero hay otra dimensión que debemos explorar, una dimensión que tiene que ver con la eternidad. Porque esta vida, por importante que sea, por dolorosa que sea, es solo un suspiro comparada con la eternidad. Y las decisiones que tomamos aquí, incluyendo la decisión de ser infiel y no arrepentirse, tienen consecuencias que trascienden esta vida terrenal. La doctrina católica es clara sobre el adulterio, es un pecado mortal. Mortal no en el sentido de que te matas físicamente, sino en el sentido de que mata la vida de la gracia en tu alma. Rompe tu comunión con Dios de una manera grave. Y si una persona muere en estado de pecado mortal sin haberse arrepentido, sin haber buscado el perdón de Dios en el sacramento de la reconciliación, su destino eterno está en grave peligro. No me gusta hablar del infierno, ningún sacerdote sincero disfruta hablando del infierno, pero sería irresponsable de mi parte, sería traicionar mi vocación si no te dijera la verdad completa. El infierno es real, existe, y es la consecuencia última de rechazar a Dios de manera definitiva. Significa ¿esto que todos los que cometen adulterio van al infierno? No necesariamente. Dios conoce el corazón humano infinitamente mejor que nosotros. Conoce las circunstancias atenuantes, las heridas que llevamos, las debilidades que tenemos, la presión que enfrentamos. Sabe distinguir entre un pecado cometido en un momento de debilidad extrema y un pecado cometido con plena conciencia y deliberación. ¿Sabe cuando hay arrepentimiento genuino aunque no haya habido oportunidad de confesarse antes de la muerte? La misericordia de Dios es infinita y Él desea salvar a todas sus criaturas. Pero, y esto es crucial, Dios también respeta nuestra libertad absolutamente. Si alguien elige la separación de Dios, si alguien muere con el corazón endurecido, rechazando hasta el final la gracia que Dios ofrece, Dios respeta esa elección aunque le rompa el corazón.
Entonces, el castigo final, el castigo eterno, si podemos llamarlo así, no es algo que Dios impone desde fuera como un juez arbitrario y cruel. Es la consecuencia lógica de rechazar el amor de Dios. Imagina que el cielo es una fiesta, una celebración eterna del amor. Si tú odias el amor, si has pasado tu vida rechazándolo, traicionándolo, pisoteándolo, ¿cómo podrías ser feliz en una eternidad de amor? ¿Sería tu infierno? C.S. Lewis dijo algo profundo. Las puertas del infierno están cerradas desde dentro. Es decir, la gente en el infierno está ahí porque elige estar ahí, porque prefiere su orgullo, su egoísmo, su pecado a la humildad de aceptar el perdón de Dios. Pero escúchame bien, porque aquí viene el corazón del Evangelio, la buena noticia que puede cambiar todo. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras late tu corazón, mientras respiras, nunca es demasiado tarde para volver a Dios. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos te hayas alejado, Dios está esperándote con los brazos abiertos. Su misericordia es más grande que todos nuestros pecados juntos. He confesado a personas que han hecho cosas terribles, cosas que me han hecho llorar en el confesionario, cosas que nunca imaginé que un ser humano pudiera hacer a otro. Y he visto cómo el poder del perdón de Dios los transforma, los libera, les devuelve la dignidad que creían haber perdido para siempre. Si tú has sido infiel, si estás escuchando esto y sabes que has traicionado a alguien que confiaba en ti, quiero que sepas algo. Puedo imaginar la culpa que sientes, la vergüenza que te consume, el miedo a enfrentar las consecuencias. Quizás has tratado de justificarte, de minimizar lo que hiciste, de echar la culpa a tu pareja o a las circunstancias. Pero en lo profundo de tu corazón, en esos momentos de honestidad brutal contigo mismo, sabes la verdad, sabes que hiciste mal, que causaste un daño terrible. Y esa voz interior que te condena es en parte tu conciencia, que es la voz de Dios dentro de ti. No la silencies con excusas o distracciones. Escúchala. Porque esa incomodidad que sientes es el primer paso hacia la sanación. Es el Espíritu Santo moviéndose en tu interior, invitándote al arrepentimiento. El arrepentimiento genuino no es simplemente sentirse mal por lo que hiciste. Es mucho más profundo que eso. Es un cambio radical de corazón, un giro de 180 grados en la dirección de tu vida. Es mirar con horror al pecado que cometiste y decir nunca más, con Dios como mi testigo, nunca más. Es estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño, aunque la reparación completa sea imposible. Es humillarte, aceptar las consecuencias de tus actos sin buscar escapatorias. Es confesarte sacramentalmente exponiendo tu pecado ante Dios en presencia de un sacerdote dispuesto a cumplir la penitencia que se te imponga por dura que sea. Y es sobre todo un compromiso de cambiar tu vida radicalmente. Déjame ser muy claro sobre algo. Si cometiste adulterio y quieres el perdón de Dios, no puedes seguir en esa relación adúltera. No puedes continuar viendo a esa persona, hablándole, manteniendo contacto. Debes cortar completamente, radicalmente. Sé que esto es difícil, sé que hay sentimientos involucrados, sé que hay complicaciones prácticas, especialmente si trabajan juntos o se mueven en los mismos círculos, pero Jesús fue absolutamente claro sobre esto. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. No estaba hablando literalmente de automutilación física, estaba hablando de la radicalidad que se requiere para cortar con el pecado. No puedes jugar con fuego sin quemarte. No puedes mantener la tentación cerca y esperar resistirla para siempre. Además, si estás casado, debes volver a tu matrimonio. Si tu cónyuge te acepta de vuelta, debes dedicarte completamente a reconstruir esa relación, a recuperar la confianza que destruiste. Esto tomará años, no semanas o meses. Tu pareja tiene todo el derecho de estar enojada, herida, desconfiada. No puedes exigir perdón o que las cosas vuelvan a ser como antes. Has causado una herida profunda que tardará mucho en sanar si es que sana completamente en esta vida. Tu trabajo es ser paciente, transparente, consistente, disponible. Debes estar dispuesto a responder cualquier pregunta, a dar acceso completo a tu teléfono, correos, cuentas. Debes aceptar terapia de pareja e individual. Y debes hacerlo no como un castigo que soportas a regañadientes, sino como una expresión genuina de tu arrepentimiento y tu deseo de hacer las cosas bien. Y algo más que es absolutamente crucial. Debes confesarte. La confesión sacramental no es opcional para un católico que ha cometido pecado mortal, es absolutamente necesaria para volver a la comunión con Dios y con la Iglesia. Sé que da miedo,
sé que da vergüenza, sé que te gustaría poder arreglar las cosas directamente con Dios sin tener que pasar por la humillación de decírselo a un sacerdote, pero Cristo instituyó este sacramento precisamente porque sabía que necesitamos esa expresión externa de nuestro arrepentimiento interior. Necesitamos escuchar con nuestros oídos humanos las palabras de absolución. Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos la seguridad que viene de haber cumplido con lo que Dios pide de nosotros. He estado del otro lado del confesionario miles de veces, escuchando confesiones de toda índole, y puedo decirte que nunca he sentido desprecio por alguien que viene genuinamente arrepentido. Al contrario, siento una ternura profunda, una admiración por el valor que se requiere para enfrentar tu pecado, una alegría de poder ser instrumento del perdón de Dios. Los sacerdotes hemos escuchado todo, nada que puedas decir nos va a escandalizar. Y estamos vinculados por el sello sacramental, no podemos revelar lo que escuchamos en confesión bajo ninguna circunstancia, ni siquiera bajo amenaza de muerte. Tu secreto está absolutamente seguro. Así que no dejes que el miedo o la vergüenza te impidan recibir la misericordia infinita que Dios quiere darte. Pero ahora quiero volver a hablarle directamente a ti que has sido víctima de la infidelidad. Hemos hablado mucho sobre el infiel, sobre sus consecuencias, su necesidad de arrepentimiento. Pero tú que estás sufriendo el dolor de la traición, necesitas escuchar algo fundamental. Tu sanación no puede depender de que la otra persona se arrepienta o no, de que sufra o no, de que reciba su merecido o no. Tu sanación tiene que ser independiente de todo eso, porque si la condicionas a factores externos que no puedes controlar, nunca sanarás. Y eso sería permitir que quien te traicionó una vez siga controlando tu vida indefinidamente. No le des ese poder. Tu camino de sanación tiene varias etapas y todas son importantes. La primera es permitirte sentir el dolor en toda su intensidad. No lo reprimas, no pretendas que no te afecta, no trates de ser fuerte antes de tiempo. Llora, grita en la intimidad, golpea una almohada si necesitas liberar esa rabia físicamente. Escribe cartas que nunca enviarás diciendo todo lo que sientes. Habla con personas de confianza, con un terapeuta, con un director espiritual. No tienes que pasar por esto solo, no tienes que fingir que estás bien cuando tu mundo se ha derrumbado. Jesús lloró cuando murió su amigo Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar. Si Dios hecho hombre lloró, tú también puedes llorar. La segunda etapa es empezar a reconstruir tu sentido de identidad y valor. La infidelidad tiene una manera perversa de hacerte sentir inadecuado, de hacerte creer que no fuiste suficiente, que hay algo mal contigo. Esto es mentira, es una mentira venenosa que debes rechazar activamente. Tu valor no depende de que alguien te haya sido fiel o no. Tu dignidad es intrínseca, viene de ser hijo o hija de Dios creado a su imagen y semejanza. Nada que nadie haga puede quitarte eso. Necesitas trabajar activamente en recordarte a ti mismo esta verdad todos los días, especialmente en esos momentos donde la mentira susurra en tu oído que no vales nada. La tercera etapa es la decisión. Tienes que decidir qué hacer con tu matrimonio. ¿Es posible la reconciliación? ¿Tu pareja está genuinamente arrepentida y dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir? ¿Tú estás dispuesto a hacer el trabajo doloroso de perdonar y reconstruir la confianza? ¿O por el contrario, es este el fin del camino? ¿Es hora de aceptar que el matrimonio ha terminado y empezar el proceso de separación? No hay respuesta correcta universal para todos. Cada situación es única. Algunos matrimonios se salvan y se fortalecen después de la infidelidad. Otros necesitan terminar para que ambas personas puedan sanar y crecer. Lo que es crucial es que no tomes esta decisión en el primer momento de crisis, cuando las emociones están más intensas. Date tiempo. Busca consejo, ora mucho pidiendo la guía de Dios. La cuarta etapa, quizás la más difícil de todas, es el perdón. Y aquí necesito ser muy claro porque hay mucha confusión sobre lo que significa perdonar. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien o no fue grave. No significa que tienes que olvidar lo que pasó como si pudieras borrar tu memoria. No significa que tienes que reconciliarte con la persona que te lastimó o volver a confiar en ella inmediatamente. No significa que no puede haber consecuencias para sus acciones. Entonces, ¿qué significa perdonar? Perdonar significa soltar la deuda emocional, dejar ir el derecho a venganza, entregarle a Dios el juicio sobre esa persona. Es una decisión, no un sentimiento. Es decir, en tu corazón
Ya no voy a permitir que lo que me hiciste siga envenenando mi vida. Ya no voy a vivir como prisionero de este resentimiento. Te dejo en las manos de Dios y me libero de la carga de querer castigarte o de necesitar verte sufrir para sentirme mejor. Es uno de los actos más difíciles que un ser humano puede hacer, pero también es uno de los más liberadores. No perdonas por la otra persona, perdonas por ti porque el resentimiento te está destruyendo más a ti que al otro. Y déjame decirte algo sobre el perdón que quizás te sorprenda. El perdón no es un evento único que haces una vez y ya está. Es un proceso, a veces es una decisión que tienes que tomar todos los días, a veces múltiples veces al día. Habrá días donde crees que ya perdonaste y de repente algo te recuerda lo que pasó y toda la rabia vuelve con la misma intensidad que el primer día. Eso no significa que fallaste en perdonar, significa que estás en proceso. El perdón profundo toma tiempo, a veces años. Sé paciente contigo mismo, sé compasivo con tu propio corazón herido. Y cada vez que la rabia vuelve a hacer la decisión, elijo perdonar, elijo soltar, elijo la libertad sobre la prisión del resentimiento. Hay una historia que me gusta contar sobre el perdón. Un monje fue preguntado: Padre, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? El monje respondió: no lo sé, no llevo la cuenta. Esa es la meta final del perdón. Llegar al punto donde ya no estás contando, donde la ofensa ya no define tu relación con esa persona o contigo mismo. No digo que es fácil, no digo que puedes lograrlo por tu propia fuerza. De hecho, el perdón verdadero, profundo, radical, solo es posible con la gracia de Dios. Por eso debes pedirla constantemente. Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo. Ayúdame, dame la gracia de perdonar como tú me has perdonado a mí. Porque esa es la verdad más profunda de todas, hermano, hermana. Todos, absolutamente todos nosotros somos perdonados. Quizás no has cometido adulterio, pero has cometido otros pecados. Has juzgado, has mentido, has sido egoísta, has lastimado a otros con tus palabras o acciones, y Dios te ha perdonado todo eso y más. Jesús murió en la cruz por tus pecados y por los míos, sin excepción. El mismo perdón que Dios te ofrece gratuitamente es el perdón que Él te pide que ofrezcas a otros. En el Padre Nuestro oramos: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una petición peligrosa si lo piensas. Le estamos pidiendo a Dios que nos perdone en la misma medida que nosotros perdonamos. Eso debería hacernos reflexionar profundamente. Ahora, ¿qué pasa si has intentado perdonar genuinamente pero simplemente no puedes? ¿Qué pasa si cada vez que lo intentas la rabia y el dolor son demasiado intensos? Primero, no te condenes por esto. El perdón no es fácil. Y algunas heridas son tan profundas que humanamente parecen imposibles de perdonar. Segundo, pide ayuda. Busca un buen terapeuta cristiano, un director espiritual, un grupo de apoyo. A veces necesitamos ayuda profesional para procesar traumas profundos. No hay vergüenza en eso, al contrario, es una muestra de madurez. Reconocer que necesitas ayuda. Tercero, sigue orando por la gracia del perdón aunque sientas que tus oraciones rebotan en el techo. Dios escucha, Dios está trabajando incluso cuando no lo sientes. Y aquí viene algo que quiero que entiendas con absoluta claridad. Si después de hacer un esfuerzo genuino, después de buscar ayuda, después de orar, después de darle tiempo al proceso, llegas a la conclusión de que no puedes continuar en ese matrimonio, eso no significa que has fallado o que eres menos cristiano. Hay situaciones donde la separación es la opción más saludable, incluso la más moral. La Iglesia permite la separación e incluso en algunos casos la anulación, precisamente porque reconoce que hay matrimonios que no pueden o no deben continuar. No eres un fracaso si tu matrimonio termina por causa de la infidelidad de tu pareja. Tú hiciste el compromiso, tú mantuviste los votos, fue el otro quien los rompió. Pero incluso si te separas, incluso si el matrimonio termina, todavía necesitas llegar al perdón. Porque de lo contrario, aunque ya no estés físicamente con esa persona, seguirás emocionalmente encadenado a ella. Vivirás en el pasado, reviviendo constantemente la traición, permitiendo que defina tu presente y tu futuro. Y eso sería darle a quien te traicionó un poder sobre tu vida que no merece tener. Tu libertad, tu paz, tu capacidad de amar nuevamente si Dios lo quiere, todo eso depende de que llegues al perdón. No por el otro, por ti. Por tu sanación, por tu futuro, por tu capacidad de vivir plenamente de nuevo. He visto milagros de sanación en personas que han sufrido la infidelidad. He visto a mujeres que estaban destruidas, que pensaban que nunca volverían a sonreír, transformarse en personas radiantes, llenas de vida y esperanza. He visto hombres que estaban consumidos por la rabia encontrar una paz profunda y una nueva capacidad de amar.
He visto matrimonios que parecían completamente muertos resucitar de maneras que solo Dios puede hacer. Y he visto también a personas que decidieron que el matrimonio había terminado, sanar de una manera hermosa y seguir adelante con sus vidas con dignidad y esperanza. No hay un solo camino para todos, pero hay sanación disponible para todos los que la buscan genuinamente. Quiero hablarte ahora de algo que muchos no consideran: el papel de la comunidad en la sanación después de la infidelidad. Cuando atraviesas una crisis de esta magnitud, necesitas apoyo. Necesitas personas que te sostengan cuando sientes que no puedes dar un paso más. Pero aquí hay un peligro del que debes cuidarte. Hay personas que, con buenas intenciones o no, van a querer echar leña al fuego de tu dolor. Van a validar tu rabia, a decirte que nunca perdones, a animarte a la venganza, a hablar mal de tu pareja con todos. Y aunque puede sentirse bien momentáneamente tener a alguien que está completamente de tu lado sin cuestionamientos, esto no te ayuda a sanar. De hecho, te hunde más profundo en el resentimiento. Lo que necesitas son amigos verdaderos que puedan validar tu dolor sin alimentar tu rabia. Personas que puedan llorar contigo, pero también, cuando sea el momento apropiado, invitarte gentilmente a considerar el perdón. Personas que te recuerden tu valor cuando lo has olvidado. Personas que oren contigo y por ti. Personas que te ayuden prácticamente en las cosas del día a día cuando estás tan abrumado que apenas puedes funcionar. Si no tienes estas personas en tu vida, búscalas. Puede ser un grupo de oración, un grupo de apoyo, una comunidad parroquial sana. No fuimos creados para caminar solos, especialmente en los valles más oscuros. Pero también necesitas ser sabio sobre lo que compartes y con quién. No todos necesitan conocer los detalles íntimos de tu dolor. No todos merecen tu confianza. Y definitivamente, no uses las redes sociales para ventilar tu dolor o exponer públicamente a quien te traicionó. He visto situaciones donde personas heridas publican en Facebook o Instagram todo lo que pasó, con nombres, detalles, fotos. Y aunque entiendo el impulso de querer que otros sepan la verdad, de querer desenmascarar al infiel, esto nunca termina bien. Solo añade más dolor, más drama, más complicaciones legales potenciales y no contribuye en nada a tu sanación. La dignidad con la que manejes esta crisis dirá mucho sobre tu carácter y tu madurez espiritual. Ahora quiero abordar algo delicado pero importante. ¿Qué pasa con los hijos cuando hay infidelidad? Si tienes hijos, ya sean pequeños o adultos, ellos van a ser afectados por esta situación. Debes decirles la verdad. ¿Debes proteger la imagen del padre o madre infiel? No hay respuestas fáciles aquí, mucho depende de la edad de los hijos y las circunstancias específicas. Pero hay algunos principios que siempre aplican. Primero, los hijos no son tus aliados en una guerra contra tu expareja. No los uses para vengarte, no. Busques su lealtad poniéndolos en contra del otro padre. Esto los daña profundamente y es una forma de abuso emocional, aunque no lo parezca. Segundo, los hijos merecen una explicación apropiada para su edad sobre lo que está pasando. No necesitan todos los detalles sórdidos, pero sí necesitan saber que mamá y papá están teniendo problemas serios, que quizás van a separarse y que nada de esto es culpa de ellos. Los niños tienen una tendencia a culparse a sí mismos cuando los padres tienen problemas, necesitan escuchar explícitamente que ellos no causaron esto y no pueden arreglarlo. Tercero, asegúrales de tu amor constante y el amor del otro padre, aunque ese padre haya cometido un error terrible. El padre o madre puede haber sido infiel al cónyuge, pero eso no anula su relación con los hijos ni su amor por ellos, aunque esté profundamente equivocado en sus acciones. Cuarto, busca ayuda profesional para tus hijos. Un buen terapeuta infantil o familiar puede ayudarles a procesar esta situación de maneras que tú, en medio de tu propio dolor, podrías no ser capaz de facilitar. Y quinto, vigila cómo hablas del otro padre en presencia de los hijos. Sé que es difícil, sé que estás herido y enojado, pero escuchar a un padre hablar mal del otro es profundamente dañino para los niños. Ellos son mitad tú y mitad esa otra persona. Cuando denigras al otro padre, en cierto sentido estás denigrando una parte de ellos. Puedes ser honesto sobre la situación sin ser cruel o vengativo en cómo lo expresas. Y algo más sobre los hijos. Si estás considerando perdonar y darle otra oportunidad al matrimonio, pero tus hijos están enojados con el padre infiel y te presionan para que lo dejes, no permitas que ellos tomen la decisión por ti.
Eres tú quien está casado con esa persona. Eres tú quien debe decidir si el matrimonio continúa o no. Escucha las preocupaciones de tus hijos, especialmente si son adolescentes o adultos jóvenes, con perspectivas válidas. Pero al final la decisión es tuya y de nadie más. Y si decides que el matrimonio termina, tampoco permitas que tus hijos dicten los términos de cómo te relacionas con tu ex. Puedes y debes mantener límites saludables, pero el odio no es un límite saludable, es veneno. Regresemos ahora a la pregunta del castigo divino desde otro ángulo. Hemos hablado de las consecuencias temporales y eternas del adulterio. Pero hay otra dimensión que debemos considerar. ¿Qué pasa si la persona infiel muere sin arrepentirse? ¿Cómo afecta eso a la persona que fue traicionada? Porque muchos que han sufrido infidelidad tienen una esperanza secreta, a veces inconsciente, que algún día el infiel se arrepentirá, pedirá perdón, reconocerá el daño que causó. Y ese reconocimiento les dará algún tipo de cierre, de validación. Pero ¿qué pasa si eso nunca sucede? ¿Qué pasa si la persona muere endurecida en su pecado sin mostrar jamás remordimiento? Esto es devastador de una manera particular. No solo tuviste que lidiar con la traición, sino que ahora tienes que aceptar que nunca habrá ese momento de reconocimiento que anhelabas. Nunca escucharás las palabras lo siento, me equivoqué, fui un tonto, me arrepiento. Y peor aún, si esa persona murió sin arrepentirse, sus probabilidades de salvación eterna son muy preocupantes. Y aunque pudieras pensar que te alegraría que tu traidor fuera al infierno, si tu corazón ha comenzado, aunque sea un poco el proceso de sanación, en realidad no quieres eso. No quieres que ninguna alma, ni siquiera la de quien te lastimó terriblemente, sufra la condenación eterna. Entonces, ¿qué haces? Oras. Oras por el descanso de esa alma, porque aunque no sepamos con certeza el destino eterno de ninguna persona específica, sabemos que nuestras oraciones por los difuntos pueden ayudarles. La Iglesia siempre ha creído en la comunión de los santos, que incluye a los que están en la tierra, en el cielo y en el purgatorio. Si esa persona está en el purgatorio siendo purificada de sus pecados antes de entrar al cielo, tus oraciones pueden acortar su sufrimiento. Y orar por quien te lastimó incluso después de su muerte es un acto de amor heroico que te transforma a ti más que a nadie. Es la victoria final sobre el resentimiento. Es la prueba de que has alcanzado un nivel de perdón que solo la gracia de Dios puede dar. Ahora, hablemos de una situación particularmente dolorosa, cuando la infidelidad viene acompañada de otras traiciones o pecados graves. Por ejemplo, cuando la persona infiel también abusó económicamente del matrimonio, gastando dinero de la familia en el amante, o cuando la infidelidad resultó en un embarazo, o cuando la infidelidad involucró a alguien cercano, un amigo de la familia, un pariente. Estas capas adicionales de traición pueden hacer que la sanación sea aún más complicada. No solo procesas la infidelidad sexual, procesas la ruptura de múltiples confianzas simultáneamente. El dolor se multiplica, la sensación de haber sido un tonto se intensifica, la vergüenza pública puede ser mayor. En estos casos, necesitas ser aún más compasivo contigo mismo sobre el tiempo que te tomará sanar. No hay un cronograma estándar para superar algo así. No dejes que nadie te diga, ya deberías estar mejor, o es tiempo de seguir adelante cuando tú todavía estás sangrando por dentro. La sanación toma el tiempo que toma. Algunos necesitan meses, otros años, y eso está bien. Lo importante no es la velocidad de tu sanación, sino la dirección. ¿Estás avanzando, aunque sea milímetro a milímetro, hacia la sanación? ¿O estás estancado, revolviendo constantemente en el dolor sin dar pasos hacia adelante? Si es esto último, necesitas buscar más ayuda, porque no puedes quedarte atrapado ahí para siempre. Quiero hablar también sobre algo que muchos experimentan, pero pocos admiten. Hay momentos donde extrañas a la persona que te traicionó, donde desearías que las cosas pudieran volver a ser como antes, donde la soledad te pesa tanto que casi estarías dispuesto a ignorar lo que pasó con tal de no estar solo. Esta es una fase completamente normal del proceso de duelo, porque estás lamentando no solo la pérdida de una persona, sino la pérdida de tu vida como la conocías, de tus planes futuros, de tu identidad como persona casada. No te juzgues por sentir esto. Pero tampoco actúes basado en estos sentimientos cuando están en su punto más intenso. Si has decidido separarte, no envíes ese mensaje de texto en un momento de debilidad. Si has decidido darle otra oportunidad al matrimonio, no interpretes estos momentos de nostalgia como señal de que todo está bien cuando sabes que todavía hay mucho trabajo por hacer. Los sentimientos son reales, pero no siempre son sabios consejeros. Necesitas tomar decisiones basadas en la verdad de la situación, no en la intensidad temporal de tus emociones. Esto
requiere disciplina, requiere consejo de personas sabias, requiere oración profunda pidiendo la guía del Espíritu Santo. No tomes decisiones importantes cuando estás en el punto más bajo emocionalmente. Espera, busca claridad, pide consejo. Hablemos ahora sobre la sexualidad después de la infidelidad. Este es un tema del que muchos se avergüenzan de hablar, pero que es absolutamente crucial. Si decides permanecer en el matrimonio o eventualmente reconciliarte, la intimidad sexual va a ser complicada. Por un lado, puede haber un deseo intenso de reconectar físicamente, de reclamar a tu pareja, de afirmar que es tuya de nuevo. Por otro lado, puede haber repulsión, imágenes intrusivas de tu pareja con la otra persona, incapacidad de relajarte y disfrutar porque la confianza está rota. Todo esto es completamente normal y esperable. La intimidad sexual genuina requiere vulnerabilidad. Y es muy difícil ser vulnerable con alguien que te traicionó. Y todo esto, todo este sufrimiento, tiene una causa. No es Dios quien nos ha fallado. Somos nosotros quienes hemos dado la espalda a la única fuente verdadera de felicidad. Somos nosotros quienes hemos construido nuestra propia prisión y luego nos quejamos de no poder salir. Hoy no voy a darte respuestas fáciles ni consuelos baratos. Hoy voy a hablarte con la verdad. Esa verdad que duele pero que sana. Esa verdad que el mundo no quiere escuchar pero que el alma necesita desesperadamente. Voy a mostrarte el espejo de tu vida y tal vez no te guste lo que veas. Pero si tienes el valor de mirar, si tienes la humildad de reconocer tus heridas, si tienes la fe de creer que puedes sanar, entonces este será el día más importante de tu vida. Este será el día en que empieces a vivir de verdad, en que dejes de sobrevivir y empieces a existir con plenitud. Este será el día en que entiendas que la felicidad no es una emoción pasajera, sino un estado del alma que solo se alcanza cuando vives en la verdad, en el amor auténtico, en la presencia de Dios. Así que te pido, de corazón a corazón, que me acompañes en este camino. No será fácil, pero será liberador. No será cómodo, pero será transformador. Vamos a desenterrar las raíces de tu infelicidad, vamos a nombrar a los enemigos que te han robado la paz, vamos a descubrir juntos qué es lo que realmente necesitas para ser feliz. Y te prometo que al final de este recorrido, si abres tu corazón, si permites que la gracia de Dios entre en tu vida, verás el mundo con otros ojos. Verás que la felicidad que buscabas siempre estuvo más cerca de lo que pensabas, pero estabas mirando en la dirección equivocada. Empecemos pues este camino de conversión, este camino de regreso a casa, este camino hacia la verdadera felicidad. La primera razón por la que no eres feliz, hermano mío, es porque has olvidado para qué fuiste creado. Y esta no es una afirmación mía, es una verdad que nos enseña la Iglesia desde hace 2000 años. Fuiste creado para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y para ser feliz con Él para siempre en el cielo. Lee eso otra vez despacio. Toda tu existencia tiene un propósito, un sentido, una dirección. No eres un accidente cósmico, no eres el resultado de una casualidad sin sentido. Eres hijo amado de Dios, creado a su imagen y semejanza, con una dignidad infinita y un destino eterno. Pero en algún momento de tu vida olvidaste esto. Empezaste a creer que tu propósito era tener éxito, acumular cosas, ser admirado, ser independiente, vivir para ti mismo. Y al olvidar tu verdadero propósito, perdiste el norte. Empezaste a caminar en círculos, persiguiendo metas que nunca te llenan, alcanzando logros que te dejan vacío. San Agustín, ese gran doctor de la Iglesia que conoció todos los placeres del mundo antes de encontrar a Cristo, lo dijo con una claridad meridiana: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que llevas dentro de ti un vacío con forma de Dios, un espacio que solo Él puede llenar. Puedes intentar llenarlo con dinero, con sexo, con poder, con reconocimiento, con placer, con distracciones infinitas, pero nada de eso encajará jamás. Será como intentar saciar tu sed con agua salada. Entre más bebas, más sediento estarás. Visto a personas exitosas, ricas, admiradas, que en la intimidad de mi despacho me confiesan que están vacías, que sienten que su vida no tiene sentido, que todo lo que han logrado no vale nada. Y yo les digo siempre lo mismo: es porque has olvidado para qué fuiste creado, porque has puesto tu corazón en cosas que no pueden darte lo que buscas. Esta es una verdad dolorosa pero liberadora. Mientras no pongas a Dios en el centro de tu vida, estarás condenado a la insatisfacción perpetua. Podrás tener momentos de alegría, sí, pero serán fugaces, temporales, insuficientes. Sentirás siempre que falta algo, que hay un hueco que no logras identificar. Y la razón es simple: estás buscando la felicidad donde no está.
Es como si un pez buscara agua en el desierto, o como si un pájaro tratara de volar bajo el agua. Estás hecho para Dios, y fuera de Él no encontrarás descanso. Esta no es una opinión religiosa, es la estructura misma de tu ser. Dios te diseñó así. Te creó con esa necesidad inscrita en lo más profundo de tu alma. Y puedes negarlo, puedes rebelarte contra ello, puedes intentar vivir como si Dios no existiera, pero no podrás cambiar esta realidad fundamental de tu existencia. Mira a tu alrededor y verás la evidencia de esto por todas partes. Vivimos en la sociedad más rica, más tecnológica, más avanzada de la historia humana. Tenemos más comodidades, más entretenimiento, más opciones que cualquier generación anterior. Y sin embargo, nunca ha habido tanta depresión, tanta ansiedad, tanto suicidio, tanta desesperación. ¿Por qué? Porque hemos construido una civilización sin Dios, una cultura que ha expulsado a Cristo de la vida pública y también de la vida privada. Hemos intentado el experimento de vivir como si fuéramos nuestros propios dioses, como si pudiéramos encontrar la felicidad por nuestra cuenta, con nuestros propios recursos. Y el experimento ha fracasado estrepitosamente. Los datos están ahí, las vidas rotas están ahí. El sufrimiento es evidente. ¿Pero seguimos negándonos a admitir la causa del problema? ¿Seguimos buscando soluciones superficiales a un problema profundamente espiritual? Si quieres empezar a ser feliz de verdad, el primer paso es volver a tu origen, recordar tu identidad, reconocer tu propósito. Necesitas entender que no eres un cuerpo que tiene un alma, sino un alma que tiene un cuerpo. Que no eres un animal racional sin más, sino un ser creado para la eternidad, llamado a la santidad, destinado a la comunión con Dios. Cuando comprendes esto, cuando lo asumes en lo profundo de tu corazón, todo cambia. Tus prioridades cambian, tus decisiones cambian, tu manera de ver el mundo cambia. Dejas de perseguir fantasmas y empiezas a buscar lo real. Dejas de mendigar migajas y reclamas tu herencia como hijo de Dios. Y entonces, solo entonces, empiezas a experimentar esa paz que el mundo no puede dar, esa alegría que no depende de las circunstancias externas, esa plenitud que brota de vivir en la verdad de quién realmente eres. La segunda razón de tu infelicidad es el pecado, y sé que esta palabra hace que muchos quieran cerrar sus oídos. Vivimos en una época que ha eliminado el concepto de pecado de su vocabulario, que llama a todo error, equivocación, estilo de vida diferente. Pero yo te digo la verdad, aunque duela, el pecado existe, es real y te está destruyendo. El pecado no es simplemente romper una regla arbitraria que inventó la iglesia para controlarte. El pecado es actuar en contra de tu propia naturaleza. Es elegir el mal sobre el bien, es decir, no a Dios y sí a tu egoísmo. Y cada vez que pecas, te alejas un poco más de la felicidad, te encadenas un poco más a la oscuridad, te hundes un poco más en el vacío. He visto cómo el pecado destruye matrimonios, familias, vidas enteras. He visto cómo el pecado sexual esclaviza, cómo la mentira envenena, cómo la avaricia vacía el alma, cómo el resentimiento corroe desde dentro. El pecado te promete libertad y te da esclavitud. Te promete placer y te da vacío. Te promete vida y te da muerte. Es el engaño más antiguo de la historia, el mismo engaño que usó la serpiente en el jardín del Edén. Serán como dioses. Y nosotros, como Adán y Eva, seguimos cayendo en la trampa. Creemos que podemos definirnos a nosotros mismos, que podemos crear nuestra propia verdad, que podemos decidir qué está bien y qué está mal según nos convenga. Pero la realidad nos golpea inevitablemente. No somos dioses, somos criaturas. Y cuando actuamos como si no tuviéramos límites, como si no tuviéramos que rendir cuentas a nadie, terminamos destruyéndonos a nosotros mismos. El pecado no es un concepto abstracto, es una fuerza destructiva concreta que tiene consecuencias reales en tu vida. Y si quieres ser feliz, tienes que llamar al pecado por su nombre y luchar contra él con todas tus fuerzas. Déjame ser muy concreto. Si estás viviendo en fornicación, en adulterio, en relaciones sexuales fuera del matrimonio, no serás feliz. Podrás experimentar placer momentáneo, pero tu alma estará inquieta, porque estás usando tu cuerpo de una manera contraria a su dignidad y su propósito. Si estás mintiendo constantemente, engañando a otros, viviendo una doble vida, no serás feliz. La mentira te obliga a llevar una máscara. Y vivir con una máscara es agotador, es alienante, es insostenible. Si estás lleno de odio, de resentimiento, de falta de perdón, no serás feliz.
Esos sentimientos son como un ácido que corroe tu alma desde dentro, que envenena cada aspecto de tu vida. Si estás obsesionado con el dinero, con acumular, con tener más y más, no serás feliz. La avaricia es un pozo sin fondo que nunca se llena, que siempre pide más, que convierte a las personas en objetos y a la vida en una transacción. Pero hay esperanza, hermano mío, siempre hay esperanza. Porque Cristo vino precisamente para esto, para liberarte del pecado, para romper las cadenas que te atan, para sanarte y restaurarte. En el Evangelio de Juan Jesús dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Y esa libertad es posible, es real. Yo la he visto operar en cientos de vidas. He visto a adictos liberarse, a adúlteros transformarse, a personas llenas de odio aprender a perdonar y a amar. Pero la liberación requiere algo de ti. Requiere que reconozcas tu pecado, que lo confieses, que te arrepientas sinceramente y que decidas cambiar. No puedes sanar de una enfermedad que niegas tener. No puedes salir de una prisión si insistes en que eres libre. Tienes que tener la humildad de decir, he pecado, me he equivocado, necesito ayuda, necesito a Dios. El sacramento de la confesión es el regalo más grande que Cristo nos ha dado después de la Eucaristía. En la confesión puedes llevar todo tu pecado, toda tu vergüenza, toda tu culpa y dejarla a los pies de Cristo. Y Él, a través del sacerdote, te dice, tus pecados te son perdonados, ve en paz. ¿Entiendes el poder de esto? No importa lo que hayas hecho, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuántas veces hayas fracasado, si vienes con un corazón contrito y humillado, Dios nunca te rechazará. Te levantará, te limpiará, te dará fuerzas para empezar de nuevo. He visto milagros en el confesionario. He visto personas entrar destrozadas y salir transfiguradas. La confesión no es un castigo, es un encuentro de amor, es el abrazo del Padre que recibe al Hijo pródigo. Y si quieres ser feliz, necesitas experimentar ese abrazo regularmente, necesitas mantener tu alma limpia, necesitas vivir en estado de gracia. La tercera razón de tu infelicidad es que vives buscando la aprobación de los demás en lugar de buscar la voluntad de Dios. Estás atrapado en lo que los demás piensan de ti, en lo que esperan de ti, en cómo te ven. Has convertido tu vida en un espectáculo para una audiencia que en realidad está demasiado ocupada pensando en sí misma como para preocuparse realmente por ti. Y en ese intento desesperado por complacer a todos, por encajar, por ser aceptado, has perdido tu autenticidad, has traicionado tu propia alma. ¿Te has puesto una máscara que crees que los demás quieren ver y ahora estás tan acostumbrado a esa máscara que ya ni siquiera recuerdas quién eres realmente? Y eso, hermano mío, es una forma de muerte en vida. Es vivir como un actor que nunca sale del escenario, que nunca puede ser el mismo, que siempre está representando un papel. Esta esclavitud al que dirán es especialmente destructiva en nuestra época de redes sociales, donde todo el mundo exhibe una versión editada y falsa de su vida. Comparas tu realidad con la fantasía de otros y siempre sales perdiendo en esa comparación. Ves las fotos perfectas, las vacaciones glamorosas, las relaciones aparentemente ideales, los éxitos constantemente celebrados y piensas que tu vida es insignificante, que tú no estás a la altura. Pero todo eso es una ilusión, una mentira colectiva en la que todos participamos. Detrás de esas imágenes perfectas hay personas tan rotas, tan inseguras, tan infelices como tú, pero nadie muestra su dolor, nadie exhibe sus fracasos, nadie confiesa sus miedos. Y así creamos una cultura de apariencias donde todos mienten y todos sufren en silencio. Y tú, atrapado en esa dinámica, gastas tus energías tratando de impresionar a gente que tampoco es feliz, buscando validación en likes y comentarios que no llenan el vacío de tu corazón. Santa Teresa de Ávila decía algo maravilloso: solo Dios basta. 3 palabras que contienen una sabiduría inmensa. Solo Dios basta. No necesitas la aprobación de los demás para tener valor. No necesitas ser admirado para ser digno. No necesitas encajar en los estándares del mundo para ser amado, porque Dios ya te ama infinitamente, tal como eres, con todos tus defectos y limitaciones. Y si tienes ese amor, si lo reconoces, si lo aceptas, si vives desde ese amor, entonces eres verdaderamente libre. Libre de las opiniones ajenas, libre de las expectativas imposibles, libre de la necesidad constante de probarte a ti mismo. Puedes ser quien realmente eres, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. Y esa autenticidad,
Esa libertad interior es una de las claves fundamentales de la verdadera felicidad. El problema es que hemos invertido las prioridades. Buscamos primero el reconocimiento humano y dejamos a Dios para después si es que queda tiempo. Nos preocupa más lo que piense nuestro jefe que lo que piense Dios. Nos importa más la opinión de nuestros amigos que la verdad del Evangelio. Estamos más atentos a las tendencias de la cultura que a la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Y así vivimos en una constante esquizofrenia espiritual, tratando de servir a dos señores, queriendo agradar a Dios pero sin ofender al mundo. Pero Jesús fue claro, nadie puede servir a dos señores. O vives para Dios o vives para el mundo. O buscas la santidad o buscas la popularidad. Y déjame decirte algo que el mundo no te dirá. Si eliges vivir para Dios, si decides que lo que Él piense de ti es lo único que importa, experimentarás una liberación como nunca has conocido. Dejarás de ser esclavo de las opiniones cambiantes de los demás y te convertirás en hijo libre de Dios. Esto no significa que debas ser arrogante o que no te importe nadie. Al contrario, cuando dejas de necesitar la aprobación de los demás, paradójicamente te vuelves más capaz de amarlos verdaderamente, porque ya no los ves como jueces de los que debes obtener un veredicto favorable, sino como hermanos a los que puedes servir libremente. Ya no necesitas usarlos para sentirte bien contigo mismo, así que puedes relacionarte con ellos de manera auténtica y generosa. La libertad de los hijos de Dios te permite amar sin esperar nada a cambio, servir sin buscar reconocimiento, dar sin necesidad de aplausos. Y esa es una forma de vida infinitamente más feliz que la esclavitud de vivir para las apariencias. Así que te pregunto hoy, ¿para quién estás viviendo? ¿A quién estás tratando de impresionar? ¿De quién estás buscando aprobación? Y te invito a que tomes la decisión más liberadora de tu vida, vivir solo para Dios, buscando solo su voluntad, confiando solo en su amor. Ahora déjame revelarte algo que tal vez no esperabas escuchar. La cuarta razón de tu infelicidad es que no has aprendido a sufrir. Sí, has oído bien. No has aprendido a darle sentido al dolor, a integrar el sufrimiento en tu vida de una manera que te haga crecer en lugar de destruirte. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que el sufrimiento es siempre malo, que debe ser evitado a toda costa, que si estás sufriendo es porque algo anda mal. Y así, cuando llega el dolor inevitable de la vida, cuando enfrentas una enfermedad, una pérdida, un fracaso, un rechazo, te sientes completamente perdido, te preguntas por qué Dios permite esto, dudas de su amor, te hundes en la amargura o la desesperación. Porque nadie te enseñó la verdad fundamental que Cristo nos reveló, que el sufrimiento, cuando se une al sufrimiento de Cristo, tiene un poder redentor inmenso, puede transformarte, puede santificarte, puede dar fruto eterno. Escúchame con atención porque esto es crucial. El sufrimiento en sí mismo no tiene sentido, pero el sufrimiento unido a la cruz de Cristo tiene un sentido infinito. Santa Teresa de Calcuta decía que el sufrimiento es el beso de Jesús, una señal de que has llegado tan cerca de la cruz que puedes besarla. Suena extraño para los oídos modernos, lo sé, pero es una verdad profunda que los santos han vivido a lo largo de la historia. Cuando aceptas tu sufrimiento, cuando lo ofreces a Dios, cuando permites que te purifique y te transforme en lugar de amargarte y destruirte, ocurre algo misterioso y hermoso. Empiezas a participar en la obra redentora de Cristo, empiezas a crecer en virtudes que solo se desarrollan en el crisol del dolor. La paciencia, la fortaleza, la compasión, la humildad, la fe profunda. El dolor que aceptas con fe te hace más humano, más santo, más parecido a Cristo, pero la mayoría de nosotros hacemos exactamente lo contrario. Cuando llega el sufrimiento, nos rebelamos, nos quejamos, nos volvemos amargos, culpamos a Dios, culpamos a los demás, culpamos a la vida, nos preguntamos constantemente ¿por qué yo?, en lugar de preguntarnos ¿para qué, Señor? Y esa rebelión contra el sufrimiento, esa negativa a aceptarlo y darle sentido, nos hace doblemente miserables. Porque no solo sufrimos el dolor original, sino que además sufrimos nuestra propia resistencia a ese dolor, nuestra ira, nuestra frustración, nuestro resentimiento. Es como si, además de tener una herida, pasáramos todo el tiempo arrancando la costra y echándole sal. El sufrimiento inevitable de la vida se convierte en un infierno porque nos negamos a encontrarle un propósito, porque no sabemos cómo integrarlo en nuestra historia con Dios. Te voy a contar algo que he aprendido acompañando a personas en sus momentos más oscuros. Las personas más felices que conozco no son las que han tenido vidas fáciles sin sufrimiento. Son las que han sufrido profundamente, pero han aprendido a encontrar a Dios en ese sufrimiento. Son las que han pasado por el fuego y han salido purificadas en lugar de destruidas. He conocido a madres que han perdido hijos,
y que en medio de un dolor inimaginable han encontrado una fe más profunda, una capacidad de amar más grande, un sentido de propósito que nunca habían tenido. He conocido enfermos terminales que irradian una paz y una alegría que personas sanas no tienen. He conocido a personas que han perdido todo materialmente y han descubierto que tenían todo espiritualmente. ¿Cómo es esto posible? Porque han entendido el secreto que San Pablo expresó: completo en mi carne lo que falta a los no, padecimientos de Cristo. No estoy romantizando el sufrimiento ni diciéndote que debas buscarlo, pero te estoy diciendo que cuando llegue, y llegará porque esta es la condición humana después del pecado original, tienes una elección. Puedes dejarte destruir por él o puedes permitir que te transforme. Puedes maldecir a Dios o puedes confiar en que Él está trabajando algo en ti a través de ese dolor. Puedes ver tu sufrimiento como absurdo y sin sentido o puedes verlo como tu participación personal en la obra redentora de Cristo. Y esa elección, hermano mío, marcará toda la diferencia entre una vida de amargura y una vida de sentido, entre la desesperación y la esperanza. Porque si hay algo que nos enseña la cruz es esto: Dios puede sacar bien del mal, vida de la muerte, resurrección del sepulcro, pero tienes que confiar, tienes que aceptar, tienes que decir como María: hágase en mí según tu palabra. Incluso cuando esa palabra te lleve al Calvario, sabiendo que el Calvario no es el final, que después del Viernes Santo viene el domingo de resurrección. La quinta razón por la que no eres feliz es porque has olvidado la importancia vital de la oración. Tu vida espiritual está seca, marchita, casi muerta, porque has descuidado la relación más importante de tu existencia, tu relación con Dios. Y sin esa relación, sin ese contacto diario con la fuente de la vida, tu alma se va secando como una planta sin agua. Podrás seguir funcionando externamente, cumpliendo tus obligaciones, yendo a trabajar, manteniendo las apariencias, pero por dentro estarás vacío, sin energía espiritual, sin paz, sin alegría verdadera. La oración no es un lujo opcional para almas piadosas, es el oxígeno del alma, es la comida que necesitas para sobrevivir espiritualmente. Y si no estás orando regularmente, profundamente, sinceramente, entonces estás intentando vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas, lo cual es absolutamente imposible. Jesús mismo nos lo enseñó claramente cuando dijo: separados de mí no pueden hacer nada, nada. No dijo no pueden hacer mucho, dijo no pueden hacer nada. Sin esa conexión vital con Cristo a través de la oración, todos tus esfuerzos por ser bueno, por ser santo, por ser feliz, están condenados al fracaso. Porque la vida cristiana no es un programa de automejoramiento, no es un conjunto de reglas morales que cumples con fuerza de voluntad. La vida cristiana es una relación de amor con una persona, con Cristo vivo y resucitado. Y esa relación, como cualquier relación auténtica, necesita tiempo, necesita comunicación, necesita presencia. No puedes amar a alguien sin pasar tiempo con esa persona. No puedes conocer a alguien si nunca hablas con él. Y no puedes vivir como cristiano sin orar, sin ese diálogo íntimo y constante con Dios. Pero hemos reducido la oración a algo mínimo, superficial, mecánico. Rezamos oraciones memorizadas sin pensar en lo que decimos.